Vamos a arrancar la reunión de esta mañana y dándole la palabra a Mario, que nos ponga un poco en situación en este momento cuál es, cómo se contempla, ¿no?, todo el proceso electoral, qué es lo que se está haciendo en Venezuela. Eso sería una primera parte para garantizar este proceso. Y por otro lado, también que nos cuente un poco la situación internacional, es decir, el porqué de ese comportamiento de la comunidad internacional, en concreto de la Unión Europea y del Gobierno de España, esa actitud tan agresiva en contra de un proceso como el de Venezuela. Y muchas gracias, Mario. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros del FAI, y por la paciencia para superar los problemas técnicos, ¿no? Las limitaciones técnicas que afortunadamente ya pudimos superar. Bueno, todos están enterados, aunque desearía el establishment que nadie supiera que en Venezuela se hacen elecciones, que el 6 de diciembre, tal y como ha expresado toda la vocería política de Venezuela, pero no solo la vocería del gobierno, no solo la vocería de los partidos que apoyan al presidente constitucional Nicolás Maduro, sino que en esta oportunidad la vocería de buena parte Carla. Se cayó. No, no se cayó. No se cayó, Mario. Te vemos y te oímos bien. Ah, no. Caramba, que de pronto no tengo imagen ni no los veo yo a ustedes. Pero si está normal, entonces adelante, ¿no? Bueno, decía entonces que la vocería de la oposición democrática también ha expresado que las elecciones parlamentarias se van a realizar el próximo 6 de diciembre. Y eso no es un capricho ni del presidente Maduro, ni de quienes le apoyan o le apoyamos, ni de la oposición democrática que está participando en las elecciones, sino que es un mandato constitucional. Los artículos 192 y 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela claramente establecen que el mandato de los diputados ante la Asamblea Nacional dura 5 años y que la Asamblea Nacional se instala el 5 de enero, en este caso, del próximo año, para iniciar un nuevo periodo legislativo. De modo que se está cumpliendo con la Constitución al convocar las elecciones parlamentarias. Se ha intentado que estas elecciones sean retrasadas, suspendidas, se ha tratado de descalificarlas, porque se entiende que la realización de una consulta electoral democrática con participación de una gran, enorme cantidad de partidos de oposición, que esto también se ha tratado de invisibilizar, es un ejercicio de soberanía y además va a permitir que la Asamblea Nacional, que se ha constituido en un caballo de Troya del imperialismo, del gobierno norteamericano en Venezuela, para intentar concretar la política de cambio de régimen. Es decir, esa intención permanente de derrocar al gobierno constitucional por métodos no constitucionales, antidemocráticos, pero además abolir la Constitución y toda la política internacional integracionista, unionista, que ha protagonizado primero Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro. Esta política de cambio de régimen que se ha expresado con mucha nitidez a partir del propio 6 de diciembre del año 98, cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, cuando ganó las elecciones y llegó al gobierno. Un golpe de Estado el 11 de abril del 2002, sabotaje petrolero. Luego, invocar fraude, que está muy de moda a los Trump,
sin pruebas en cada elección que han ganado la fuerza que respaldan al movimiento bolivariano y al chavismo, ¿no? Son 25 elecciones a lo largo de 20 años y siempre han invocado un fraude que no han podido demostrar, que no han documentado. Han tratado y lo están tratando de reeditar, de crear siempre condiciones para justificar la aplicación de la intervención a través de la llamada ayuda humanitaria. Han causado desabastecimiento, con acaparamiento, han financiado a la oposición terrorista violenta con las guarimbas, han intentado magnicidios contra el presidente Maduro reciente, han intentado imponer un gobierno paralelo después de desconocer las elecciones, la reelección del presidente Maduro a través de la figura del diputado Juan Guaidó. Siguen con las sanciones, medidas coercitivas unilaterales que inauguró Obama en el 2015 a través de su orden ejecutiva declarándonos amenaza inusual para la seguridad interna de los Estados Unidos. Siguen aplicando sanciones para crear dificultades y promover condiciones, como dije antes, que justifiquen la intervención vía ayuda humanitaria. Estas iniciativas, lamentablemente, conectadas, secundadas por la Unión Europea, que también impone sus sanciones, que dice que son inofensivas, pero que están en conjunto impidiendo al gobierno venezolano atender con la prontitud que desearíamos todas las dificultades que le causan estas medidas coercitivas y sanciones a nuestro pueblo, pero que sin embargo, a pesar de ello, se atiende. Y por eso, en el 2015, cuando el pueblo confundido por la presión que causó el decreto Obama, la campaña mediática internacional, el efecto de las primeras sanciones en términos económicos, que crearon gran zozobra, que crearon angustia y causaron que la oposición ganara la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional que han usado como instrumento de violación de la soberanía y de intento, como hemos dicho, de concretar la política de cambio de régimen, se puso al margen de la Constitución, no respetó la división de poderes, el mandato constitucional de colaboración de poderes con el Ejecutivo, que es quien dirige el gobierno y el Estado, y se puso simplemente a promover el derrocamiento por la vía de la insurrección, por la vía de golpe de Estado o de intervención militar extranjera. Vale destacar aquí que en el año 2014, cuando floreció la violencia callejera, el terrorismo, auspiciado entre otros por Leopoldo López, el gobierno venezolano estaba reconocido por todos los países del mundo. No había ninguna duda de ilegitimidad. De modo que el tema de la excusa para intentar derrocar el gobierno por cualquier vía no tiene nada que ver ni con la crisis humanitaria, ni con la falta de democracia, ni con la supuesta violación de derechos humanos permanentes. Tiene que ver con los intereses que están detrás de los Estados Unidos y sus aliados, de nuestras riquezas naturales, de la política internacional de integración, de solidaridad, etcétera, de soberanía, y no con supuesta ilegitimidad. Se crea o se promueve un clima de desconocimiento para ilegitimizar o deslegitimar nuestras instituciones para justificar la intervención. De modo que en el 2014, cuando Leopoldo López y su gente irrumpen con la Operación La Salida y son incluso imputados por la fiscal Luisa Ortega, que más adelante se vende a la oposición, se trataba de intentar derrocar un gobierno legítimo. No existía una crisis humanitaria en 2014 que justificara todos estos intentos de aplicación de medidas de la OEA o de intervención de potencias extranjeras para supuestamente salvar al pueblo venezolano. En este momento estamos entonces en víspera
de realizar una elección parlamentaria por mandato constitucional. Se acaba de realizar el domingo pasado un simulacro exitosísimo con gran participación de pueblo que fue a conocer incluso las nuevas máquinas electorales, porque vale destacar que en este intento de impedir las elecciones parlamentarias se acudió al expediente terrorista de incendiar los depósitos de máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral en marzo de este mismo año. Y para sorpresa del imperialismo y de la oposición terrorista, que afortunadamente cada vez está más aislada y en minoría, se produjeron nuevas máquinas de votación diseñadas en Venezuela en base a la experticia acumulada durante estos 20 años. Y estas máquinas fueron presentadas al mundo y están probadas, y como siempre el sistema electoral venezolano, que es auditable antes, durante y después de la votación, en esta oportunidad está teniendo 16 auditorías consecutivas con participación de técnicos del Consejo Nacional Electoral, de expertos internacionales, de representantes de todos los partidos y fuerzas políticas que están participando en este proceso, que son una gran cantidad de partidos, tanto que apoyan al chavismo como partidos que están afiliados a la oposición. Hay 107 partidos participando, muchos de ellos, más de 90, son partidos de oposición. Y estos partidos entonces representados están en las distintas auditorías que se están llevando adelante. Hay un registro electoral auditado con un corte previo que se ha sido suministrado a todas las organizaciones participantes para que lo pudieran revisar y validar, y luego ese registro electoral es el que estará vigente. Se han mantenido las mismas circunscripciones electorales existentes para el momento en el cual en el año 2015 la oposición ganó las elecciones parlamentarias, y se ha ampliado la representación porque se ha elevado a 277 el número de diputados que van a integrar la Asamblea Nacional. 144 de ellos, es decir, el 52%, van a ser electos por listas, es decir, ejercen representación proporcional. Esto facilita que los grupos o partidos pequeños obtengan representantes en la Asamblea Nacional. Y el 48%, es decir, 133 diputados serán electos en forma nominal. Esta elección tiene plenas garantías, han sido acordadas las condiciones con los representantes de la oposición y con los representantes de los distintos partidos que con sus matices apoyan la revolución bolivariana. De modo que la próxima Asamblea Nacional aspiramos que se convierta en un centro de debate democrático para poder establecer bases sólidas para la recuperación económica, levantamiento del bloqueo, poder presionar de manera unida para que haya una reflexión internacional, especialmente en la Unión Europea y aquí en España, de rectificación del grave error cometido al reconocer a Juan Guaidó, al desconocer un proceso electoral legítimo que fueron las elecciones presidenciales que ganó ampliamente Nicolás Maduro Moro, y al estar desconociendo a priori el resultado de las elecciones parlamentarias. Esta coyuntura de elección parlamentaria ha debido servir como oportunidad para que el gobierno español y la Unión Europea reflexionaran y corrigiesen el error en el cual incurrieron, tengo que decirlo con sinceridad, en una actitud seguidista, sucumbiendo a las presiones que sobre todo ejercen los Estados Unidos por distintas vías, entre esas vías la OTAN. En síntesis, todo está preparado para una elección democrática
con participación de nuestro pueblo que ejerce la soberanía a través del sufragio y de manera indirecta y de manera directa por otros mecanismos como son las asambleas populares, los cabildos, el referéndum, la Asamblea Nacional Constituyente, recordando que tenemos un modelo de democracia participativa y protagónica, y esa democracia va a salir fortalecida con la realización de las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Muchísimas gracias, Mario, por esta presentación. Y mientras vamos tomando la palabra, los compañeros se animan a intervenir. A mí sí me gustaría preguntarte, ¿cómo piensas tú que en estas pocas semanas, 2 semanas que quedan para las elecciones, si tú crees que España y la Unión Europea, pero sobre todo España, va a acentuar los ataques y en qué dirección se van a producir? Porque, bueno, nosotros desde aquí vamos a intentar hacer distintas manifestaciones para contrarrestar esos ataques, pero sí nos gustaría saber por dónde piensas tú que van a ir los ataques. Lamentablemente hemos observado cómo la derecha dentro de España, en sus distintas versiones, ¿no? Se habla de derecha, ultraderecha. Yo realmente creo que el comportamiento de la derecha en España tiene muy poca diferencia con los patrones de comportamiento de la ultraderecha internacional. Y vemos cómo coinciden. Cada vez que hay iniciativas, por ejemplo, propuestas no de ley en el Parlamento para condenar al gobierno venezolano, para desconocer los procesos democráticos, electorales. Siento que lamentablemente se sigue con un doble rasero, pero en ese doble rasero se plantea que se quiere promover una salida pacífica y democrática concertada por los venezolanos, pero cuando se presentan oportunidades de diálogo y de concertación, no se avalan, no se apoyan. Por ejemplo, en este caso, se constituyó la mesa de diálogo con una gran cantidad de representantes de la oposición venezolana para coincidir en la búsqueda de una salida pacífica, y no se reconoce esa participación de la oposición democrática. Aquí la Unión Europea sancionó a los diputados que se distanciaron de Guaidó, sancionó a los diputados de oposición al gobierno que plantean que no están de acuerdo con una intervención, que no están de acuerdo con la injerencia, que no están de acuerdo con las medidas coercitivas o sanciones, y que debe haber una participación mediante el voto. De modo que yo pienso que aquí, lamentablemente, cuando vimos que se recibió a Leopoldo López en un intento de reimpulsar, de relegitimar a la oposición violenta, muy desprestigiada ante el fracaso estruendoso del Plan Guaidó, la corrupción que caracteriza a los ejecutores del Plan Guaidó, incautando activos del país, cuyo control no existe, cediendo la riqueza nacional a Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Citgo o la empresa Monómeros en Colombia. De modo que ante el fracaso, corrupción, falta de convocatoria, desprestigio, rechazo de la propia oposición contra Guaidó y también contra Leopoldo López, aquí lamentablemente en España se le da una tribuna para tratar de lavarlo, blanquearlo y relanzarlo. De modo que no nos extrañará que en pro de justificar el desconocimiento a priori de las elecciones que han hecho, se realicen algunas manifestaciones en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, acuerdos de proposiciones no de ley, y algunas manifestaciones de la vocería política de la derecha, tanto de la ultraderecha como de la derecha, incluso de algunos sectores del propio partido de gobierno, para echarle leña al fuego
en cuanto a atacar el carácter democrático de nuestro gobierno, acentuar el supuesto agravamiento de la crisis humanitaria. Y sobre esto, con esto termino esta larga respuesta, quiero acotar que deberían publicarse las cifras sobre el ataque a la pandemia de Venezuela con respecto a las cifras de Europa y de Estados Unidos y de los principales países del Grupo de Lima. Mientras nosotros no llegamos a 900 fallecidos, lamentablemente han fallecido cerca de 900 venezolanos, un poco menos, la cifra de fallecidos en Estados Unidos, Europa, países como Brasil, Perú, Colombia, etcétera, son brutales. En un solo día, en cualquiera de los países del primer mundo, Estados Unidos o de los países europeos, fallecen la mitad de todos los que han fallecido a lo largo de la pandemia en Venezuela. Las cifras son brutales, abismales. No tengo a mano en este momento un cuadro estadístico, pero yo lo he mostrado en otras oportunidades. Hay países que tienen 300, 200 veces más fallecidos que en Venezuela. En medio del acoso, en medio del bloqueo, esto debería avergonzar a quienes no reconocen la legitimidad de nuestro gobierno y se empeñan en seguir impidiendo que haya una salida democrática y no quieren aprovechar esta oportunidad de las elecciones parlamentarias. Pero el pueblo venezolano sí la va a aprovechar. Va a renovar la Asamblea Nacional para que el Poder Legislativo cumpla con el mandato constitucional de colaborar con el Ejecutivo para resolver los problemas económicos que en su mayoría nos ha causado la guerra económica, el bloqueo, el sabotaje, las medidas coercitivas, mal llamadas sanciones, que nos aplican Estados Unidos y sus cómplices en el resto del mundo. Muy bien, Mario. Voy a dar la palabra ahora a Jesús y luego me parece que Eduardo también ha pedido la palabra. Así que adelante, Jesús. Hola Mario, un abrazo fuerte y un saludo de aquí desde Alicante de todas las compañeras y compañeros. Nada, la pregunta era si en este momento y de cara a las elecciones hay esa firmeza ahí en el ejército, en la defensa de la soberanía y de la Constitución y del gobierno legítimo. Si hay esa unidad el imperialismo está intentando infiltrarse para crear ahí, como en otro momento ha hecho, desestabilización. Gracias. Un abrazo. Sí, todos habéis presenciado cómo desde el año 2002, cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente Chávez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reaccionó en apego a la Constitución. Nuestra Fuerza Armada Nacional ha demostrado que es constitucionalista de verdad. Respeta esa Constitución, respeta el liderazgo del libertador Simón Bolívar, su legado, el legado del presidente Chávez, que democratizó la participación en Venezuela incluso de la Fuerza Armada. De modo que ha sido sometida a prueba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro pueblo con uniforme, y has pasado todas esas pruebas. Se ha intentado sobornar a sus máximos oficiales, se les ha desprestigiado, se les ha atacado, se han usado todas las tácticas posibles. Se han propagado fake news constantemente en cada convocatoria que el grupo Guaidó Leopoldo López ha hecho de intentos de subversión de los cuarteles. El caso conocido de abril pasado, con Leopoldo López y Guaidó en el distribuidor Altamira frente a la base militar de La Carlota, es muy ejemplarizante. No hacen caso ni a las convocatorias de esa oposición terrorista, ni al dueño del circo, que es el gobierno norteamericano, nuestras Fuerzas Armadas, de ir contra la Constitución, de ir contra sus pueblos. De modo que en esta oportunidad la Fuerza Armada va a participar en el Plan República, que es el plan que garantiza el orden, que es el plan que garantiza la tranquilidad del proceso, la seguridad en el proceso,
como siempre ha participado, como participó en todas las elecciones que ganó Chávez, las que ganó el presidente Maduro y también en las que ganó la oposición, cuando ganó, por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2015 o ganó el referéndum que impidió la reforma constitucional del 2007, que son las únicas dos elecciones que realmente ha ganado la oposición. De modo que va a estar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizando el orden, que esas elecciones se den con tranquilidad y que se respeten los resultados. Que se respeten los resultados, que es defensa de la soberanía, que es una de las funciones que por mandato constitucional tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doy la palabra a Eduardo. Eduardo, tienes la palabra. Sí. A ver, dos cosas. En Venezuela es uno de los casos más evidentes de ese proceso de criminalización y legitimación. Criminalizar a las víctimas y legitimar a los verdugos. Es el caso claro de Juan Guaidó como legitimación de un terrorista condenado y la permanente criminalización de Maduro y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En ese proceso, ahora mismo, hay dos actores interesantes. Por un lado, el gobierno de España, que en la proposición no de ley que se aprueba, me parece que es el 2 de noviembre, firman una condena a la dictadura venezolana juntos, PSOE, Vox, PP, Ciudadanos y PNV. Como expresión de esa legitimación de la condena y cómo se criminaliza un Estado soberano. Y por otro lado, en sentido contrario, la participación de una parte importante de la oposición va en sentido contrario de legitimar el proceso electoral en Venezuela. Y la pregunta es, en ese panorama, ¿por qué parte de la oposición venezolana, qué es lo que hace que parte de la oposición venezolana decida legitimar esas elecciones, participar en ellas y, en cierto modo, y de forma muy importante, echar abajo ese mecanismo de criminalización, legitimación? La oposición venezolana sucumbió en los primeros intentos de derrocamiento del presidente Chávez, toda esa campaña guerra global que se ha desatado contra Venezuela, y había mucho chantaje, ¿no? No se atrevían la oposición que disentía del sector más violento, vinculado directamente con los Estados Unidos, pues, lo representan muy claramente Leopoldo López, Ledesma, María Corina Machado, por ejemplo. Y hasta que ocurrieron las elecciones presidenciales, cuando se presentaron candidatos de oposición, como el caso de Henry Falcón, de Bertucci, que sumaron más de 3 millones de votos ellos, ¿no? Por cierto. Y la oposición comenzó a dar señas de que estaba cansada de que un sector convocase de manera infructuosa a la violencia, que facilitase o promoviese invasiones al país, que invocase o pidiese sanciones o medidas coercitivas unilaterales que perjudicaban a toda la población. Hasta que se reunió una masa crítica de dirigentes políticos de oposición que conformaron la mesa de diálogo y comenzaron a promover en serio acuerdos para avanzar en función de una salida democrática. Porque recordemos que hubo intermediación internacional, facilitación, incluso, por ejemplo, allí destacó mucho el presidente Rodríguez Zapatero, para que se produjera
produjesen eventos de diálogo con la oposición violenta. Estos eventos de diálogo fueron saboteados. El caso de Santo Domingo es típico, ¿no?, donde la connivencia de Julio Borges y otros voceros de oposición con los intereses de Estados Unidos y el gobierno colombiano, por ejemplo, dieron al traste con todos los intentos. Hubo una sucesiva cadena de eventos, hubo intentos incluso en la Asamblea Nacional de promover el nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y esto no se pudo llevar a cabo hasta que la oposición democrática le pidió al propio Tribunal Supremo de Justicia que llenara un vacío constitucional y nombrase a los rectores del CNE, que son los rectores del Consejo Nacional Electoral que están actuando en este momento. De modo que ha prevalecido un sector de la oposición el sentido de patria, de apego a la defensa de la soberanía. Ha habido un proceso de concienciación, afortunadamente, y la oposición no democrática en este momento es minoría, está aislada. Por eso refería que hay un intento internacional con asiento en España para tratar de blanquear a esa oposición fracasada, golpista, ejecutora de la política de cambio de régimen, corrupta, que está totalmente, que ha perdido totalmente la capacidad de convocatoria interna y que tiene cada vez menos credibilidad internacional. De modo que yo creo que buena parte de la oposición democrática simplemente entendió que el clamor del pueblo venezolano es apego a la democracia, apego a la paz, apego a su constitución bolivariana, que reconocida por su carácter garantista, una constitución que intenta promover el desarrollo y garantizar los derechos fundamentales de la gente sin injerencia. Lo que pasa es que el grado de injerencia, el grado de intervencionismo de los Estados Unidos, lamentablemente, repito, conectado con el seguidismo de la Unión Europea, ha hecho mucho daño. Y sin embargo, ha habido un largo camino de resistencia heroica, que es lo que permite que estemos aquí a la víspera, como hemos dicho, de la celebración de una nueva elección democrática que con seguridad va a terminar de sepultar por la fuerza del voto popular a ese intento fracasado de deslegitimar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, utilizando ese plan Guaidó, ese plan Leopoldo López, ese plan que Trump intentó magnificar y que ojalá el nuevo presidente norteamericano reconsidere, ojalá, y se haga eco de los planteamientos que en su momento hizo Bernie Sanders y de planteamientos que han hecho movimientos sociales, culturales y políticos norteamericanos que han expresado que esa política debe cambiar. Alfonso, cuando quieras. Un saludo, Mario. Bueno, aquí constantemente nos hablan del desconocimiento por parte de la comunidad internacional, del régimen en Venezuela y por ende el reconocimiento de un presidente, bueno, no sé cómo calificarlo, el tal Guaidó. En ese sentido, en principio, comentar que vamos, que se sepa, la comunidad internacional representada en la ONU son 190 y tantos países. Que desconozcan el gobierno legítimo de Venezuela, pues son 50 y pocos. Y de esa comunidad internacional, después daré la pregunta correspondiente, en el cártel de Lima ya se empieza a desgajar países. Bueno, ya tenemos Bolivia, que ya queda fuera, Argentina, la situación en Chile, en Perú, pronto en Ecuador va a haber elecciones, es totalmente inestable, o sea que ese cártel probablemente se vaya al garete, ¿no? En ese sentido, Mario, dos preguntas. Una, ¿cómo ves el ambiente en la ONU cara a estas nuevas elecciones? O si tienes algún tipo de información sobre el trabajo que
que el canciller está realizando en la ONU. Y dos, cuando ese impresentable de Guaidó deje de ser diputado y por lo tanto pierda inmunidad parlamentaria, ¿qué futuro crees tú que le puede esperar en Venezuela? Saludos. Saludos, Alfonso, qué grato verte, compañero de tantas batallas. Bueno, hay una referencia bien importante allí con el tema del Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue creado porque en la OEA, ni siquiera en la OEA, se conseguía una mayoría calificada para sancionar a Venezuela. No se lograban los votos, la suma de gobiernos cómplices de Estados Unidos para aplicarle a Venezuela la Carta Democrática de la OEA y justificar por esa vía una invasión. Y se creó el Grupo de Lima, entonces, para tomar decisiones unánimes al margen incluso de los estatutos de la propia OEA. Es decir, el Grupo de Lima actuaba autónomamente con los intereses que su gobierno vendido representaban para condenar a Venezuela. Este grupo, cada vez más delegitimado, se parece mucho de verdad, como se le dice, a un cartel, ¿no? Veamos, revisemos. Bueno, es el Grupo de Lima, se funda en Lima, Perú, pero los presidentes peruanos, vamos a mirarlos retrospectivamente. Vizcarra sustituyendo a un corrupto, destituyó Kuczynski, y seguimos hacia atrás y vamos a pasar por el Cholo Toledo, por Alan García, que en paz descanse si puede, bueno, por Fujimori, es decir, una colección de corruptos que son los que más atacaban a Venezuela, ¿no? En el caso de Guatemala ha habido deposición de presidentes, de vicepresidentes. En el caso de Honduras, un fraude, golpe de Estado, un fraude electoral, gobiernos vinculados al narcotráfico. En el caso de Colombia, el gobierno de las masacres, lo más reciente, sin hablar del narcoparamilitarismo que sí representan los gobiernos colombianos. De modo que por donde nos metamos, vamos a encontrar un Piñera con un pueblo sublevado, bregando por una nueva constitución para salir del legado de Pinochet. Tenemos el pueblo peruano movilizado. Bolsonaro, que ha perdido su principal referente y que acaba de perder las elecciones municipales, hecho que ha sido medio silenciado en los medios de comunicación aquí en España y en el mundo, ¿no? Un golpe del pueblo brasileño a Bolsonaro, muy fuerte. En Colombia hay movilización por el respeto a los acuerdos de paz, por el respeto a los derechos humanos elementales de la gente. Es decir, tenemos toda una América Latina, Ecuador también, ha habido estallidos sociales sucesivos, recordemos en Colombia, Ecuador, Chile, etcétera. De modo que ese Grupo de Lima, cada vez más legitimado por las posiciones que han adoptado, entre otros países, Argentina, México y también ahora, por supuesto, Bolivia. De modo que va de derrota en derrota el brazo internacional, que es Almagro y la OEA contra Venezuela. Almagro, de triste recordatorio por su participación para conectar el fraude contra Evo Morales, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? O por su intervención en Nicaragua para tratar de subvertir el orden a través de los instrumentos de vigilancia de derechos humanos internacionales, vigilancia entre comillas de derechos humanos. De modo que es derrota tras derrota la que vienen sufriendo. Y en el caso de la ONU, ha pedido incluso que se levanten las sanciones, el secretario general, las medidas coercitivas, las sanciones, los bloqueos en tiempos de pandemia, y no se le hace caso. La ONU tiene que ser democratizada. La ONU pide todos los años, cada 2 años, que se levante el bloqueo contra Cuba y no pasa nada. Que aprobó que se debía crear el Estado palestino y no pasa nada. Se aprobó medidas para democratizar la vida de los saharauis y no pasa nada. Quien tiene el predominio es Marruecos y sus socios, ¿no? Y quienes le venden las armas. De manera que, lamentablemente, esa comunidad internacional tan débil, ni siquiera esa comunidad internacional tan débil condena o no reconoce el gobierno constitucional de Venezuela, como tú bien apuntabas, Alfonso. Solo 50 países
ya sabemos con cuáles mecanismos funcionan esas alianzas, ¿no? De esos gobiernos liderados por Estados Unidos. 50 de 190 y tantos países son los que llegaron a reconocer a Guaidó, es decir, el resto reconocen a Nicolás Maduro. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la mayoría de los países del mundo van a reconocer el resultado de estas elecciones y se va a incrementar la pérdida de credibilidad y pseudo legitimidad de el autoproclamado, que no llegó ni siquiera a poder constituir, aunque se intentó, un gobierno paralelo. Ese gobierno paralelo no existe. Existe solo un supuesto encargado interino, ya no se sabe bien cómo, para convocar unas elecciones en 30 días, que han sido los 30 días más largos de la historia, porque lo único que ha podido convocar son intentos fallidos de invasiones, de golpes de Estado, de insurrección militar y popular, que no ha tenido eco ni en el pueblo llano, ni en el pueblo con uniforme, ni en ninguna parte. De modo que yo creo que va a crecer el reconocimiento al carácter democrático del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, y se va a debilitar todo el plan de cambio de régimen que ha auspiciado con tanta fuerza el gobierno de Obama primero, el gobierno de Trump después, con lamentablemente la complicidad de la Unión Europea. Gracias, Mario. Farruco, cuando quieras. Bueno, saludos, Mario, y todo el grupo. A ver si logro expresar una idea que no es fácil expresarla, creo, para que no se entienda como algo, no generar más confusión. Pero en rigor, Mario, estas elecciones no debieran realizarse, porque Venezuela no está en una situación normal. Son las elecciones en una sociedad, en un país sitiado, en una ciudad sitiada, en condiciones de guerra y de agresión muy fuertes, la guerra de nuevo tipo, con un pueblo sometido al chantaje, terriblemente al sufrimiento, con una crueldad, una perversión terrible, una falta de humanidad en la mirada espantosa. Eso hace que la situación de Venezuela no sea una situación normal. Se supone que unas elecciones deben darse en condiciones de libertad absoluta, tranquilidad, normalidad, capacidad de decidir sin que te sometan a chantaje, sin que ninguna cosa terrible dependa de ello. Entonces, quiero decir, quiero señalar la confianza que el gobierno bolivariano tiene en nuestro pueblo y la confianza que el pueblo venezolano tiene en sí mismo para aceptar ir a elecciones. No solo aceptar, sino cumplir con la Constitución y decidir que las elecciones van como sea. Porque la lógica de las cosas podría decirnos que tal vez se pudiera producir un efecto Nicaragua de cuando ganó Chamorro, es decir, ya la gente cansada, absolutamente angustiada, desesperada, dice, oye, yo voy a votar para salir de esta situación. Y sin embargo, es como un mundo de paradoja. Quienes provocarían esa situación de sitio de chantaje para que las elecciones los favorecieran, resulta que deben ser asombrados ante la conciencia, la voluntad del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano, deciden, bueno, no, las elecciones no deben ir. Y es el gobierno y es el pueblo el que quieren ir a elecciones. Es como una cosa que a mí no deja de asombrarme un poco, porque toda elección siempre hay un riesgo en condiciones normales. En estas condiciones es absolutamente admirable. Y yo tengo la absoluta seguridad de que le vamos a dar una buena tunda, ¿no?
Sabemos que va a haber una abstención muy grande, obviamente, pero dentro de esa abstención, que en otros países, por otra parte, es normal, sin embargo, el pueblo venezolano va a obtener una victoria rotunda. Quería, Mario, oír tu opinión sobre esto. Es decir, el planteamiento de fondo es que no vamos a las elecciones en unas condiciones de justicia. No se puede ir a las elecciones cuando te están agarrando por el cuello. Es decir, ¿cómo es eso, pues? Eso es. Un saludo, Farruco, hermano Farruco. Mira, es una muy acertada reflexión la que acabas de hacer. Yo coincido plenamente en que el doble rasero de quienes crean las dificultades económicas mediante bloqueos, sanciones, etcétera, luego invocan una crisis humanitaria para ayudarte, ¿no? Quienes dicen que no hay, no se cumplen los estándares internacionales para que haya unas elecciones creíbles, entonces actúan creando condiciones para que no haya libertad, para que no haya el libre ejercicio de la voluntad de la gente. Es al revés, no es el gobierno el que está presionando a los ciudadanos, sino son agentes externos que están presionando, hacen al gobierno. Yo decía que se está tratando de reeditar el 2015. Tú incluso señalabas lo que se hizo con Nicaragua, ¿no? Para imponer a la viuda de Chamorro contra el Frente Sandinista. Sí, ha sido el intento de crear zozobra, desasosiego, desesperanza, vía las dificultades económicas que le crean a nuestro pueblo. Pero llegó un momento, un punto de inflexión después del 2015 que se expresó en la elección de la constituyente. Allí se demostró que el pueblo entendió quién era realmente el causante de los males, entendió quién era el enemigo del pueblo, entendió que estaba actuando para someternos a una guerra global, a una guerra económica terrible, y entendió quién era el victimizador, quién era el verdugo, y entendió que las víctimas somos el pueblo venezolano, que entonces consciente resiste. Por eso, como tú bien acotabas, el pueblo quiere la elección, el pueblo quiso la constituyente. Y yo señalaba que hubo un simulacro el domingo para probar las máquinas y todo esto, y recordé el simulacro que hubo cuando la constituyente, que se desbordó el pueblo en el simulacro, y luego el día de las elecciones, y la oposición realizó una consulta el mismo día del simulacro en aquella oportunidad y no había nadie en los sitios de votación de la oposición. Aquí está pasando que nuestro pueblo, a pesar, como bien has apuntado, Farruco, se están creando condiciones para que no pueda votar. El pueblo quiere votar, el pueblo pide que se cumpla la Constitución. No cayó ni el pueblo ni el gobierno bolivariano en la trampa que se planteó desde la Unión Europea incluso, de que se aplazaran las elecciones, es decir, que se violara la Constitución para favorecer unas supuestas condiciones que garanticen la transparencia, ¿no? Lo que ocurre es que en lugar de tomar medidas para favorecer con libertad, lo que se aplican son más sanciones. De modo que se sigue intentando que se ponga en contra de su gobierno por las sanciones. No, ya el pueblo sabe quién sanciona, quién está causando los grandes problemas, las dificultades para obtener alimentos, medicina, gasolina, etcétera, repuestos para repotenciar nuestra industria petrolera y en general nuestra industria nacional. El pueblo lo tiene claro y entiende que fortaleciendo las instituciones democráticas en función de los objetivos de la Constitución va a ayudar a que la comunidad internacional, los países democráticos, que afortunadamente
no sucumbieron mayoritariamente a reconocer un supuesto gobierno paralelo, que los países democráticos respeten la legitimidad de nuestro gobierno, y esto debe facilitar unos cambios en la geopolítica mundial que faciliten la superación de las dificultades económicas y ojalá conduzcan a corto plazo al levantamiento del bloqueo. El pueblo venezolano va con condiciones impuestas de fuera en su contra para limitar su libertad, poniéndose por encima de esas presiones y de ese chantaje para ejercer la soberanía. Esto es una lección histórica que está dando nuestro pueblo. Muchas gracias, Farruko y Mario. Ahora tiene la palabra Joaquín. Hola, Mario. Yo el día 6 de diciembre celebro 30 años de casado y espero poder celebrar también que ese 6 de diciembre Venezuela ha vuelto a hacer una apuesta por la libertad y ganan las elecciones como bien has predicho, ¿no? Quería hacer dos preguntas. La primera es en clave de relacionar elecciones. Antes comentabas que tanto con gobiernos de demócratas como republicanos la política norteamericana ha sido implacable con Venezuela. No sé si la situación que está viviendo Estados Unidos ahora permite pensar que puede haber algún cambio en algún sentido en esas políticas. Y por ahí va una de las preguntas. Y la otra de las preguntas va en que es verdad que analizamos o tenemos bastante claro el papel de los enemigos. Yo te quiero preguntar por el papel de los amigos. Porque lo que ha ocurrido en América Latina últimamente es que los procesos electorales se han convertido no en fiestas democráticas, sino que el poder imperial las ha convertido en verdaderas oportunidades para la fragmentación y para los golpes de estados en los distintos países. Así que puede ser fiesta democrática o puede convertirse en una cosa que hace que se le atragante, como ha pasado a Bolivia, etcétera. Entonces, el papel de los amigos es todos esos procesos que has descrito antes se están dando en Chile, en Bolivia, estamos hablando de Perú, Nicaragua 2021 elecciones, todos esos gobiernos que podrían, Cuba, que podrían ser amigos, están concretando su apoyo o tienen alguna perspectiva de concretar ese apoyo a los resultados de las elecciones para contrarrestar lo que ya esperamos que puede venir del imperio, que será intentar delegitimar lo que salga de esos resultados. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Mira, yo creo que si hubiéramos hablado de esto hace un par de años, quizás yo hubiera dado una respuesta que hoy no la he reconsiderado, ¿sí? Yo llegué a plantear a algunos compañeros que veía con tristeza cómo los heroicos pueblos latinoamericanos derrotaban las dictaduras y luego, por la vía electoral, la ultraderecha se blanqueaba y volvía al poder, ¿no? Me estaba refiriendo al caso Brasil, por ejemplo, ¿no? Me estaba refiriendo con Bolsonaro, ¿no? Todo el esfuerzo de Lula y Dilma, etcétera, para estabilizar una democracia progresista a favor del pueblo y de los trabajadores, con sus virtudes y sus defectos, para luego, por esta vía del uso de la Big Data, del impeachment, el lawfare, etcétera, y poner un tipo como Bolsonaro en el poder, ¿no? Viendo lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Argentina con el advenimiento de Macri, etcétera. Pero han venido sucediendo cosas. Vemos al pueblo mexicano que después de muchos intentos de López Obrador, logra López Obrador llegar al gobierno con todas las dificultades que significa transformar México, ¿no? En el caso de Argentina, salen de Macri. En el caso de Bolivia, revierten el golpe de Estado con las elecciones, con la concurrencia masiva de un pueblo concienciado, la labor de Evo, que se criticó cuando perdió el gobierno. Claro que debe tener
perfecto, por supuesto que sí, ya los evaluarán para superarlo, pero evidentemente hubo una obra de concienciación en coincidencia con Cuba, Venezuela, Bolivia, con Evo, Correa, los Kirchner, los nicaragüenses, etcétera, una concurrencia de los países del ALBA, del experimento UNASUR y CELAC, que se está como reeditando. Se debilita, yo señalaba, se debilita el cartel del IVA, se debilita y desprestigia la OEA, se está fortaleciendo la idea de que la CELAC es un espacio vital, la posibilidad de relanzar UNASUR, cómo se va a reacomodar el Mercosur. En algún momento tendrá que reacomodarse también el Mercosur si hay cambios en algunos de los países que llegaron a tener gobiernos progresistas y luego cayeron en malas manos. Es decir, yo veo yo estoy siendo optimista y creo que en general estos países amigos van a activarse en apoyo al respeto a los resultados de las elecciones del 6 de diciembre y más allá, activarse en función de una campaña internacional más fuerte por el levantamiento del bloqueo a Cuba, que yo creo que va a tener mejores condiciones con el nuevo gobierno, y de levantamiento al bloqueo y sanciones a Venezuela y a todos los países que justamente están siendo afectados por esta medida coercitiva, como Siria, como Irán, etcétera, entre otros, que están siendo injustamente sancionados. Tiene que haber un gran movimiento. En Estados Unidos no ha habido solo una elección. Allí hubo movilizaciones importantes de sectores que rechazaban las políticas supremacistas, xenófobas, racistas, entre otras, de Donald Trump. De modo que eso tiene que tener una expresión de continuidad ante la crisis del capitalismo y su incapacidad demostrada a grado máximo con la pandemia, con estas estadísticas de contagiados, fallecidos, que muestran las grandes potencias capitalistas, los grandes países capitalistas, donde aquí observamos cómo quienes elogiaban la capacidad del mercado, de la mano invisible del mercado para corregirlo todo, imploraban la acción del gobierno, del Estado, ¿no?, para poder enfrentar las ayudas para la economía, las ayudas para un sector sanitario que es desmantelado por las privatizaciones, etc. De modo que yo, ante esta situación de crisis del capitalismo, creo que van a resurgir corrientes progresistas en América Latina y en el mundo. Se mirará con otra óptica el proceso venezolano. Yo soy optimista en que en el próximo año debe haber cambios importantes a favor del reconocimiento a la legitimidad del proceso venezolano. Gracias. Yo creo que tiene la palabra Paco y luego después Joy. Gracias, Ángeles. Bueno, yo quería hacer mi pregunta un poco en relación, no tanto a la actitud vergonzosa, injerencista del gobierno de España, tanto en lo institucional como en su propio discurso político, ¿no? Nosotros nos sentimos desde luego avergonzados con esa situación. A mí me gustaría entender un poco más allá de eso, qué parte de esa actitud injerencista en el juicio de la visión de Venezuela, ¿no? ¿Qué parte de esa actitud injerencista procede de los intereses económicos de las transnacionales implantadas en España? Porque vamos a decir multinacionales españolas, pero realmente son transnacionales que operan desde España. ¿Y qué parte puede deberse más a una sumisión geopolítica, a una posición política de sometimiento a elementos de presión internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo la sensación que, desde luego, en los últimos 10 años, esos intereses económicos, con toda la campaña de acoso a Venezuela, se han visto más perjudicados que beneficiados. Es paradójico.
yo no he visto que los intereses de esas transnacionales españolas se hayan visto beneficiados con la campaña de acoso. Yo creo que incluso se han visto perjudicados, incluso con la expectativa que pueden tener algunas petroleras de si realmente en algún momento consiguiesen hacerse con el pastel del petróleo venezolano y pudiesen obtener grandes beneficios. Pero el resto de los intereses, yo no sé si tienen alguna expectativa. Pero quiero saber en qué medida esa actitud viene de presiones de grupos económicos españoles o simple o predomina más esa debilidad, digamos, internacional del propio país, ¿no? Mira, yo en general creo que hay un predominio de sumisión por la política que impulsa que se expresa muy claramente a través de la OTAN. Pero aparte de ello, todos estamos de acuerdo, es una crisis capitalista mundial y de manera individual muchos países, muchos gobiernos de países, élites, oligarquías nacionales que controlan los estados de estos países, ven en Venezuela la oportunidad de paliar su grave crisis interna con la expectativa de fáciles negocios con gobiernos sumisos a los intereses norteamericanos, un gobierno, por ejemplo, liderado por Guaidó o por Leopoldo López o Julio Borges, que no tiene escrúpulos para entregar los recursos naturales, las grandes empresas nacionales al capital norteamericano, la deuda, entregando y desnacionalizando empresas básicas, etcétera. Gobiernos de ese tipo, negocios inmediatos en base a los recursos naturales que tiene Venezuela. Entonces no descarto que, por ejemplo, el gobierno colombiano, el gobierno brasileño y algunos otros gobiernos, ya no en América Latina, sino fuera de América Latina, ven expectativas de negocios fáciles, ¿no? El tema de, entonces, endeudar a los países para invertir masivamente en infraestructuras, ¿no? Endeudar a los países para hacer negocios con las materias primas, que no es solo petróleo. En Venezuela, además de petróleo, hay oro, hay diamantes, hay coltán, hay otros minerales muy valiosos que están presentes. De modo que esa vertiente está allí planteada. Más allá de los intereses de los negocios de las transnacionales o de las empresas de algunos estados, de algunos países tradicionales, están unas expectativas de negocios fáciles en el marco de una revisión neoliberal salvaje, brutal, ¿no? De desregulación, de desprotección. Y por eso, cuando hablábamos de la política de cambio de régimen, no era solamente derrocar al presidente Maduro, derrocar al presidente Maduro, abolir la Constitución, abolir el legado de defensa de soberanía, del concepto de desarrollo integral más allá de crecimiento económico, de desarrollo en un marco de integración latinoamericana y caribeña, de un mundo pluripolar y multicéntrico, ¿no? Los intentos, por ejemplo, de fortalecer ALBA, Mercosur, cuando Venezuela intentaba, junto con los gobiernos de Lula y de Kirchner, reorientar el papel de Mercosur, entendiendo que en el ALBA, Mercosur, se establecían vínculos con los BRIC, porque Brasil estaba en los BRIC, con Rusia, China, India, Sudáfrica. Es decir, todo un concepto geopolítico, geoeconómico, geoestratégico de desarrollo soberano en función de cooperación y no simplemente de sumisión, de imposición por intereses del mercado internacional. Entonces sí, creo que hay un ingrediente de sumisión. Yo he conversado con
estadistas y importantes economistas europeos y españoles, con los cuales comparto una visión. Señalaban lo siguiente, que la política internacional de España, con respecto, por ejemplo, a Alianza Pacífico, favoreciendo siempre los intereses de Alianza Pacífico, siendo que los gobiernos de Alianza Pacífico estaban muy dominados por los Estados Unidos y no representaba ese bloque en contrapeso para la política internacional de España o de Europa frente a los Estados Unidos, que lo que más le convenía a España y a la Unión Europea era una América Latina progresista, como se estaba gestando con los gobiernos de Chávez, luego Maduro, Evo Morales, Correa, Lula, Kirchner, etcétera, ¿no? Que pudiera con autonomía frente a los Estados Unidos realizar negociaciones económicas y de cualquier otro orden con la Unión Europea, sin estar sometida a los dictámenes e intereses, sobre todo del gobierno norteamericano. De modo que ese es un elemento muy importante en el intento obcecado de evitar que en Venezuela se le dé continuidad a un proceso revolucionario que inició Chávez y que está defendiendo el pueblo con Nicolás Maduro a la cabeza. Gracias, Paco y Mario. Joe, tienes la palabra. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, sobre todo después de que ya hemos visto cuál ha sido la reacción de la Unión Europea y de los países europeos ante los ataques que pasaron, bueno, todo lo que ha pasado en Venezuela, si de cara a una nueva legislatura cambia algo o hay planeado una nueva estrategia de relaciones exteriores con países de la Unión Europea y más concretamente con España desde Venezuela, porque como hemos visto, pues la posición de España ha sido totalmente de apoyo a lo que usted decía, ese plan de derrocar la revolución bolivariana. Entonces, ¿cómo cambiaría o si se tiene en cuenta todo esto de cara al futuro para cambiar esas relaciones que tiene Venezuela con la Unión Europea y más concretamente con España? La elección próxima el 6 de diciembre va a tener una consecuencia inmediata, ¿no? Que es que una nueva Asamblea Nacional con nuevos diputados, donde por cierto, se han inscrito 14.000 candidatos que aspiran a ser diputados y diputadas en la próxima Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional no sumisa, plural. No estoy hablando de una Asamblea Nacional donde tiene que tener mayoría los partidos que representan y los movimientos que representan a las fuerzas bolivarianas o chavistas. Ahí no sé cuál será la correlación definitiva. Lo que sí está claro es que va a ser una correlación plural donde va a tener representación una oposición no terrorista, no sumisa, ¿no?, a los intereses norteamericanos, sino una oposición que es oposición democrática, que no comparte la orientación del presidente Maduro, pero que se apega a la Constitución, que respeta la soberanía y plantea que no debe haber injerencia de potencias extranjeras en la política venezolana. Allí puede haber un gran debate distinto a la instrumentalización que se ha hecho con Guaidó y su combo, Henry Ramos, Borges, etcétera, que trataron de utilizar la Asamblea para derrocar al presidente. Es decir, una Asamblea que sea un centro de debate político. Esto permitirá un conjunto de iniciativas unificadas del Estado venezolano como un todo en materia internacional con respecto al levantamiento del bloqueo y las sanciones. Esto permitirá o echará por tierra esta pretensión de un gobierno paralelo presidido, entre comillas, por un autoproclamado. Este autoproclamado terminará de perder cualquier tipo de legitimidad o pseudo legitimidad que le fue atribuida mediáticamente, porque ningún artículo de esta Constitución realmente legitima esa autoproclamación. Se ha hecho una tergiversación de la Constitución que nosotros aprobamos, los constituyentes del 99, para tratar de justificar un interinato
o una encargaduría por 30 días y prolongarla luego en el tiempo indefinidamente, lo cual no tendrá ningún asidero. Ningún gobierno decente, sensato, democrático podrá seguir asumiendo que reconoce legitimidad en Guaidó para ser presidente encargado de la República, para ser autoproclamado ad infinitum, ¿no? De modo que se va a abrir una nueva coyuntura con seguridad. Hay cosas que yo no soy el canciller, pero he visto muy activo a nuestro canciller, ¿no?, en los escenarios internacionales, y a todos nuestros voceros de política internacional, incluyendo por supuesto al presidente y a la vicepresidenta, planteando la necesidad de una reconsideración de ese absurdo que fue el reconocimiento de un autoproclamado, planteando la reconsideración de entender que quien legitima las instituciones de Venezuela y su carácter democrático es su pueblo, mediante las elecciones. En Venezuela no ha habido, desde Chávez para acá, ningún gobierno inconstitucional. Chávez fue electo, reelecto, ratificado en referéndum. Maduro fue electo y reelecto en elecciones democráticas, con un sistema electoral que se ha reconocido que es el mejor del mundo. Lo reconoció Carter, lo reconoció la propia OEA en la persona de Gaviria, lo reconoció una comisión de diputados del Congreso de España, también en 2012. Y este sistema electoral probado es el mismo con el que ganó la oposición las elecciones de 2015. No hay realmente ninguna excusa para seguir aduciendo que se justifica no reconocer las instituciones. Yo creo que esta elección del 6 de diciembre va a facilitar entonces que haya una ofensiva internacional, democrática, diplomática, política, contundente de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno, también acompañado por muchos gobiernos amigos y gobiernos democráticos que entienden que lo que se ha hecho con Venezuela es criminal, que se ha intentado deslegitimar al gobierno para justificar la intervención, derrocar al régimen o al gobierno para apoderarse de los recursos naturales y los negocios fáciles que he mencionado y trastocar todas las posibilidades de integración y de de aporte a la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico que hemos estado intentando desde Venezuela desde que Chávez llegó al gobierno. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Eduardo, después me he anotado yo, y sí que os voy a pedir, para cerrar esta primera parte del conversatorio, que aquellos que queráis volver a intervenir o que no hayáis intervenido y queráis intervenir en esta primera parte, os anotéis en el chat para tomar todas las palabras y hacer el cierre de esta primera parte del conversatorio. Así que le damos la palabra a Eduardo. Sí, yo quería hacer dos peticiones más que dos preguntas. Acabas de hablar de cómo debían de actuar los gobiernos decentes, sensatos y democráticos. El problema es que no se me ocurre ninguno dentro de la coalición imperialista. Si nos puedes dar alguna pista, pues estaría bien, porque yo de momento me siento en el vacío. Y la segunda cosa es que en este panorama que tú has descrito y sin ninguna adulación, es decir, que magistralmente, ¿cómo ves tú cuál es el papel de organizaciones como la nuestra? De la gente que estamos aquí dentro de un núcleo duro del imperio, agresivo, muy despolitizado. ¿Y cómo entiendes tú que se debe actuar desde nuestra posición dentro de este entorno en el que nosotros estamos funcionando? Gracias, Eduardo. Mira, yo dije que me estoy tornando optimista, ¿no? Yo sé que eso a veces parece contradictorio porque yo mismo he escrito siempre, hoy comparto con todos ustedes, que la política norteamericana obedece a intereses, ¿no? Y entonces
un cambio de presidente no significa necesariamente que va a cambiar la política. Incluso yo describía en estos días en un chat que lo que estaba en disputa era quién gestionaba mejor los intereses del aparato industrial militar, el sector financiero, etcétera, de los distintos sectores económicos que compiten dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero algunos prevalecen. Pero siendo eso verdad, no puedo desconocer que hubo movimientos internos anti-Trump y ante las políticas que Trump representa que están allí. Y por eso yo espero que ejerza una influencia presente. Estoy siendo optimista hacia adelante, es decir, hacia el futuro, porque hablábamos de que había movimientos muy fuertes en Perú, movimientos muy fuertes en Ecuador, movimientos muy fuertes en Colombia, ¿no? Para citar 3 países, en Chile, en Brasil deben seguirse produciendo, ¿no? Los ha habido, los hay y los habrá, ¿no? Para citar países importantes. No sé cómo estarán las cosas en otros países como Honduras, Guatemala, ¿no? Donde ha habido también procesos de corrupción, complicidad con el narcotráfico, para ustedes contar. Paraguay, que llegó a tener con Lugo un gobierno progresista que fue derrocado también. En fin, le estoy apostando a movimientos dentro, sobre todo de América Latina, y de presiones que se van a producir post pandemia en muchos países, incluso de Europa. Yo no creo que pueda simplemente pasarse la página diciendo, bueno, ahí tenemos varios centenares de miles de muertos, ¿no? Los sistemas sanitarios no funcionaron, fue mala suerte, o hubo unas políticas privatizadoras, hubo una crisis capitalista, hubo unos intereses determinados que favorecieron al capital y no al trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí va a haber un saldo y va a haber un debate, y ahí se inscribe el papel de los movimientos y de las organizaciones que así lo entienden. En el caso del FAI, yo tengo que reconocerlo, lo he hecho en privado, lo hago en público, siento que tiene claridad del papel que representa el imperialismo y la guerra como instrumento, ¿no? Que ha sido para desestabilizar, desunir, pero además la guerra como gran negocio, ¿no? Hemos dicho siempre, los vendedores de armas se están obligados a ser fabricantes de guerras, ¿no? De manera que esa denuncia, más allá de la militancia partidista, sobre este orden de cosas, sobre el proceder imperialista, sobre la guerra global que lleva adelante, porque no es solo contra Venezuela, y voy a poner un ejemplo, ¿no? En el año 2003, cuando ocurrió la última invasión a Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein, fueron a por Saddam Hussein, supuestamente por la paz, la democracia, la igualdad, iban por el petróleo iraquí, luego fueron por Libia, ¿no? Y estaban yendo por Venezuela con otros métodos. Luego a nosotros nos aplicaron, y esto a veces se olvida, un mecanismo de guerra económica terrible, como fue la proliferación de explotación de fracking. El fracking para aumentar las reservas estratégicas de Estados Unidos, unido a la apertura de la llave de la sobreproducción de Arabia Saudí de petróleo liviano para derrumbar los precios del petróleo y de los hidrocarburos en general. Demuestran cómo es una guerra global, ¿no? No es solo contra Venezuela. Se expresa con más o menos intensidad y en el caso de Venezuela se toma como blanco central por todo lo que hemos dicho, no solo por los recursos, sino por su posición geográfica y por su ejemplo de liderar propuestas de integración y las propuestas de democratizar el multilateralismo, fortalecer la democratización de la ONU, entre otros, ¿no? Y todo lo que ya he señalado al respecto. De modo que este ataque global, esta ofensiva imperialista, esta guerra que se desarrolla en varias vertientes, tiene que seguir siendo denunciada
y los mecanismos para conectarla, para implementarla, de uno de los cuales, uno de los principales ha sido la OTAN. Por eso yo de verdad saludo el papel de las organizaciones que se han dedicado a denunciar esta práctica imperialista y a la propia OTAN como instrumento de esa práctica. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a Celia, que no ha intervenido y que ha pedido la palabra. Y luego estaba anotada yo un poco para cerrar esta primera parte con una pregunta, pero no sé si alguno más queréis intervenir antes de cerrar esta primera parte, pues que os anotéis, ¿vale? Cuando cerremos esta primera parte, os recuerdo que vamos a empezar una segunda parte ya más expresando un poco nuestro reconocimiento a nuestro embajador, que siempre será nuestro embajador venezolano aquí en España. Celia. Hola, buenos días a todos y todas. Yo querría incidir en haré una pregunta, pero antes voy a contextualizarla. Lo que estamos haciendo aquí es intentar entender la situación, pero hay otro nivel y es hacer entender la situación a otros muchos que tienen mayor lejanía al tema. En concreto, en nuestro país, en España, es importantísimo cuando oímos, por ejemplo, a Sánchez pedir que en una semana se realicen elecciones o cuando se posiciona con respecto al tema de Venezuela, cuando oímos una frase en televisión, en radio, de que en Venezuela es horrible, que se carece de todo, al público hay que darle medios y mi pregunta es, ¿qué importancia tiene, le veis, en la concreción del lenguaje? No se puede, creo yo, hablar en términos muy abstractos, sino que al pueblo llano hay que ofrecerle información, datos concretos de qué posibilidades de vivir en una casa tiene un venezolano, qué posibilidades de encontrar un trabajo, qué posibilidades de comer, de satisfacer las necesidades más básicas. Ese pueblo llano bien informado en datos concretos no acompañaría para nada, como está haciendo hoy desgraciadamente, a determinadas afirmaciones del gobierno, de los medios que tienen el poder. Y en ese sentido, creo que también habría que entender cuál es la motivación, el tipo de motivación de determinadas clases económicas y sociales en relación con objetivos inmediatos, objetivos a medio plazo. Y el mío en concreto es ver la manera de dejar al desnudo determinadas afirmaciones que oímos en nuestros medios de comunicación por gentes que detentan aspectos del gobierno, etc. Mi pregunta es, en concreto, vuelvo a repetir, nivel de concreción y nivel de abstracción del lenguaje para cambiar la opinión de la gran mayoría de un pueblo como donde estamos ahora mismo. Gracias, Celia. Y de verdad, es imperativo hacer entender a muchos lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Venezuela, ¿no? Tú citabas un elemento, aquí estamos dos testigos de excepción de eso, Farruco y yo participamos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue, digamos, una de las principales acciones en favor del pueblo que el presidente Chávez lideró para dotar de vivienda a las familias más vulnerables. Esto hace esa gran iniciativa del gobierno de construcción masiva de viviendas populares, de abaratar su costo, de subsidiarlas, de darlas sin coste para las familias que no tenían ingresos, por ejemplo, reponer la vivienda y sus enseres a quienes perdían la vivienda por catástrofes naturales de manera masiva. Ejemplifica el sentido humanista de un gobierno que, por ejemplo, no permitió desahucios. Es una figura desterrada en Venezuela a partir de Chávez. En Venezuela es imposible que a una familia le quiten la vivienda y siga pagando una deuda a un banco eternamente. Vi una polémica reciente sobre ese tema
no la voy a abordar en términos específicos aquí, sobre el tema de los desahucios, ¿no? Y cómo se contraponen intereses allí. De modo que este tema yo lo he tocado cuando como embajador recorría a distintas ciudades de España y le informaba a los periodistas jóvenes que en Venezuela no hay desahucios, que se construyen cientos de miles de viviendas por año, aún todavía en medio del bloqueo y las sanciones, y no lo podían creer. Me decían, bueno, lo vamos a poner en la reseña de prensa, pero seguro que no sale. Y no sale. Lo decimos y no sale. En algunas ocasiones ponían, el embajador habló de unos supuestos logros de la revolución bolivariana. Bueno, pero yo digo que se está desbloqueando, que la gente está entendiendo que sí hay una guerra económica, que sí hay un bloqueo, que hay sanciones, que es perversa. Entiende que quien dirige la ofensiva son los Estados Unidos, porque antes se aparentaba que la ofensiva contra Chávez o contra Maduro después la dirigía la oposición democrática, que incendiaba el país, pero que se les presentaba como defensores de la democracia, aunque asesinaran o quemaran vivas a unas personas humildes, por ejemplo. Pero hoy se entiende, porque fue descarado el actuar del gobierno norteamericano, desde las sanciones, desde la decreto Obama en adelante, y de Trump peor, con cómo actuaron Bolton, Pompeo, Pence, Elliot Abrams, etcétera, descaradamente dirigiendo la ofensiva dentro y fuera del país, ¿no? De modo que se ha ido evidenciando. Ha sido tan grotesca la campaña. Se dice, por ejemplo, que en Venezuela todos los días mata el gobierno miles de personas. Yo pregunto, ¿por qué los turistas varados que estaban aquí en España han hecho tanto empeño en volver? A nosotros, a mí me tocó como embajador hasta hace pocos días, y a los 5 cónsules generales, uno de los cuales está encargado ahora de la misión, trabajar para que más de 1.300 venezolanos pudieran retornar, querían retornar, pero además tenemos listas de cientos de personas, creo que llegan miles, que están pidiendo retornar a Venezuela, porque vinieron con unas expectativas, no solo aquí, también en Ecuador, en Perú, en Colombia, etcétera, etcétera, y lo que han recibido es marginamiento, pocas oportunidades en el mejor de los casos, pero en otros países, incluso latinoamericanos, lamentablemente, manifestaciones de xenofobia, maltrato, han sido objeto de trata de personas, explotación, para ustedes contar, y quieren volver a su país. Si fuera verdad las cosas tan grotescas que dicen, nadie querría volver. La gente quiere volver porque sabe que en Venezuela se respetan los derechos humanos, y que a pesar de las medidas coercitivas o bloqueos o sanciones, el gobierno se las arregla para ayudar al pueblo más necesitado y a la gente en general a que tenga sus alimentos, sus medicamentos, a pesar, repito, del bloqueo y de las sanciones. Y le apuesta a salidas democráticas, le apuesta a estos procesos electorales, como le apostó a la constituyente, como le está apostando a estas elecciones parlamentarias, para que se fortalezca la capacidad de gestión política internacional del gobierno y se fortalezca la capacidad de trabajo conjunto dentro de nuestro pueblo para superar las dificultades económicas y para resolver esta situación con mucha solidaridad. Vamos a necesitar toda la solidaridad del mundo, no solo de los gobiernos democráticos, decentes o amigos. Ya bueno, se suma el de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, sino de los movimientos de pueblos, que son los que realmente, los pueblos conscientes, los que van cambiando las cosas. Nuestro pueblo está muy concienciado, está activado, resistiendo y en ofensiva, porque esta participación en elecciones parlamentarias es una ofensiva democrática de nuestro pueblo a favor de la defensa de los logros que la revolución le garantiza. Muchas gracias, Mario. Bueno, tengo la palabra de Mayet, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta un poquito como más íntima, a ver si puedes contestarme.
A mí me gustaría saber, en todos estos años que casi, si no me equivoco, han sido 7 años, estando de embajador aquí en el Reino de España, ¿no?, que es la denominación, ¿cuál es, digamos, el momento más difícil con el que te has encontrado en tus tareas de embajador? Y por otro lado, la otra parte, ¿cuáles son las satisfacciones o las alegrías que has vivido aquí en tu tarea como embajador? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que hay varios momentos difíciles, ¿no? Yo, en el 2014, cuando tenía poco tiempo acá, se desató la ofensiva que lideraron Leopoldo López, María Corina Machado, Ledesma, etcétera, con la operación La Salida. Y aquí hubo mucho eco del gobierno de turno, promoviendo con mucha fuerza a esa oposición venezolana allá y aquí. Hubo expresiones concretas de la fundación que dirigía el señor Aznar, ¿no?, de algunos personeros, hoy muy descalificados por Sanzaguirre, la señora Cifuentes, etcétera, que tenían poder, qué conjunción con factores de derecha movían a los representantes de la oposición venezolana aquí para una campaña brutal de acoso que terminó más adelante expresándose en aquel secuestro en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, que fue conectado por el gobierno del PP a través del ministro de Educación y de otros actores de la delegación de gobierno, etcétera, que conectaron aquella ofensiva brutal en la cual se nos amenazó de muerte públicamente, se hizo una campaña para que el embajador de Venezuela fuera asesinado como había sido asesinado el embajador de Rusia en Turquía. Fue un momento muy duro que vivieron todos los compañeros que trabajaban en la embajada, en los consulados, muchos venezolanos que estaban aquí trabajando o estudiando, que eran simpatizantes de nuestro gobierno, acosados brutalmente. Se constituyeron equipos y brigadas públicamente que por las redes planteaban ir a las casas, a acosar, a maltratar, incluso amenazas de muerte. Fueron tiempos muy duros desde finales del 2014 hasta el 2017, muy, muy fuertes. Luego hubo otro momento en el cual fui llamado a consulta y se declaró persona no grata al embajador de España en Caracas y se me aplicó la recíproca. Fue un momento difícil porque yo fui a Venezuela de consulta y no estaba preparado para esa situación de que en pocas horas salía prácticamente expulsado del país por aplicación recíproca de la expulsión del embajador español en Caracas. Y mi familia sorprendida también tenía que aprestarse a un viaje sobrevenido, ¿no?, en condiciones para las cuales no estábamos preparados, ¿no? Hubo momentos de mucha alegría. En ese mismo secuestro del Centro de la Diversidad hubo una solidaridad total de todos los asistentes al evento en el cual la ONG Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado estaban presentando el informe de la violencia del año 14, de los 43 fallecidos, que le preocuparon mucho a Lenín Moreno, que le preocuparon mucho a los gobiernos de la Unión Europea, pero que no le preocupan las decenas de miles de muertos por otras razones. Por ejemplo, a Trump no le importan los 200 y tantos mil muertos que deja con el COVID, ¿no? Y a muchos gobiernos del Grupo de Lima no le importan
la cantidad de muertos que van dejando, ni le importan a los gobiernos de Colombia la cantidad de muertos, masacrados, campesinos y dirigentes sociales que ocurren todos los días en Colombia. Estaba denunciando la ONG que la mayoría de esas víctimas eran civiles que no tenían nada que ver con la oposición, fiscales del Ministerio Público, militares y policías que estuvieron cumpliendo con su deber, y que era falso el hecho de que había 43 muertos causados por el régimen, ¿no? Con acento en la re, siempre digo yo, ¿no? De Maduro. De modo que fue satisfactorio la solidaridad de todos los que estaban allí. Dice, de aquí no sale nadie, porque se intentaba que el embajador saliera con una supuesta protección policial ante una turba organizada que se permitió se instalara frente al Centro de la Diversidad Cultural para agredirnos. Y gracias a la solidaridad de los que estaban dentro y de gente que incluso acudió afuera a defendernos, y vimos con tristeza cómo quienes acudieron en defensa de los que estábamos dentro secuestrados fueron multados y sancionados por los organismos policiales en aquel momento. Fue una mezcla de mucha tristeza ver un gobierno actuar así, ¿no? El gobierno español de turno, y mucha alegría de ver la solidaridad. Podría describir muchos otros momentos de satisfacción, de encuentros en foros, en asambleas organizadas por distintos movimientos políticos y de sociales, de solidaridad a lo largo y ancho de toda España. Recuerdo una asamblea en Vallecas, donde había más de 1000 personas escuchando nuestro mensaje. Recuerdo marchas que se hicieron, casi todas terminaban en la Puerta del Sol, donde recibimos comunicados de los movimientos de solidaridad con Venezuela. De verdad que en conjunto ha sido muy grato sentir una solidaridad unida, a pesar de los matices que tienen los movimientos que la integran, para entender que Venezuela estaba siendo el centro de la ofensiva imperialista contra los pueblos, y cómo se unieron para ayudarnos a resistir. Esa solidaridad la vamos a seguir necesitando para esta nueva etapa, que yo creo que a partir del 2021, después de las elecciones del 6 de diciembre, van a ser de ofensiva. Muchísimas gracias, Mario. Y vamos a cerrar con esta primera parte con la intervención de Mayet. Adelante, Mayet, abre el micrófono. Ahora, ¿me oís? Buenas tardes a todos vosotras y vosotros que participáis en este acto interesante con el señor embajador. Lamento no haber percatado el Zoom antes de tiempo, tenía muchos menesteres, pero en fin, nunca es tarde. No tengo preguntas a estas alturas, simplemente quería al principio manifestar mi afecto y estima por el señor embajador, el amigo Mario, y también nuestra identificación, si me permito decir nuestra y no solo la mía, con el gobierno revolucionario de Venezuela. Eso es la de entrada. En segundo lugar, y a deducir a través de lo último que había escuchado al señor Mario, y con el que estoy seguro que conociéndole comparto plenamente el análisis que hizo a lo largo de su entrevista. Yo comparto con él el optimismo revolucionario que no hemos de aceptar que a partir de una realidad a lo mejor en este momento difícil, pero el futuro muy próximo, no tan lejano, el fracaso del imperialismo de poder, digamos, hacer fracasar en nuestras situaciones de Oriente Medio, tanto en América Latina. Ya estamos viendo cómo van las cosas, el cambio geoestratégico que él apuntaló, yo creo que apuntan hacia ahí. La crisis norteamericana está bien clara desde el momento en que la administración Trump empieza a retirarse de todos los organismos internacionales, entra en el proteccionismo, etcétera, etcétera. No es el momento para hacer análisis. Pero también hay que tener cuidado con la llegada de Biden. Biden no va a ser un ángel con respecto a la política, al contrario, podría sembrar
una incertidumbre, y estamos viéndolo en el Oriente Medio, aquellos que apuestan cambios estratégicos con respecto a la llegada de Biden al poder. Cuidado, porque los intereses del imperio son los mismos, quizás se hacen Todo esto lo digo en este momento último para que nosotros decir, estamos más que nunca determinados en luchar y refutar aquellas excusas que toman como instrumento para poder intervenir en nuestras zonas. Las mentiras son la forma. Ahora en el Líbano y en Siria aplican la ley César para asfixiar a los gobiernos de Siria y del Líbano, para ver si hacen pasar lo que se llama el acuerdo del siglo, eliminando la causa palestina. Todo esto está ocurriendo en este momento. Están haciendo algo similar en América Latina, algo similar para con China y Rusia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tal y como van las cosas, no sé si el señor embajador me comparte esta idea, yo creo que están saliendo de un fracaso en otro, sin causarnos dificultades. Ellos están mostrando su cara salvaje, brutal, pero los pueblos yo creo que tienen memoria y los pueblos también son capaces de resistir. Otra vez manifiesto mi afecto verdadero hacia su persona, señor embajador, y hacia Venezuela, a la que queremos mucho, y también Ángeles, Mario, ya te hemos exprimido a lo largo de esta hora y media. Sentimos mucho el haberte forzado ahí a estar tanto tiempo.